Hola, mi nombre es Asio y te hablaré de cómo México perdió la guerra contra Estados Unidos y posteriormente perdiendo sus territorios al norte. Vámonos a los antecedentes. Tras la independencia de México, el país mantuvo a gran medida los acuerdos que España había tenido con los Estados Unidos. Entre estos tratados o sesiones se encontraba la cuestión de la inmigración estadounidense en suelo mexicano. Durante la época colonial, un nutrido número de pioneros estadounidenses se habían establecido principalmente en dos territorios, Texas y Alta California, donde estos inmigrantes consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, especialmente en la primera, que las autoridades mexicanas lo toleraban sin que repercutiera en sus relaciones con Estados Unidos. A los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en el territorio de Texas se les pedía, por supuesto, acatar a las leyes mexicanas. No obstante, los problemas con esta comunidad inmigrante llegaron por la cuestión de la esclavitud, la cual se abolió definitivamente en México en 1829. Esto asestó un duro golpe económico para los estadounidenses tejanos, que basaban sus actividades en la mano de obra esclava, y que por lo tanto perderían la mayor parte de su fuerza de trabajo, aunque en principio lograron una excepción para su territorio. Esta duraría tan poco tiempo como la estabilidad política de México. La Guerra de Independencia de Texas se inició con una sucesión de contundentes victorias de la Armada mexicana, que sobrevivió al asedio del Álamo, pero la ambición y el exceso de confianza de Santa Anna le llevó a adentrarse en territorio enemigo en persecución de los combatientes tejanos. En retirada, pero estos, conscientes de la debilidad del rival, se reagruparon y sorprendieron al ejército de Santa Anna en la batalla de Sacancita, el 21 de abril de 1836. El general, apresado en el enfrentamiento, se vio obligado a firmar el Tratado de Blasco, que reconocía el pacto de independencia del territorio. Sin embargo, el gobierno de México nunca reconoció este tratado y mantuvo el pulso de recuperar Texas, donde las incursiones militares mexicanas continuaron hasta diciembre de 1845. El territorio fue incorporado de manera definitiva a Estados Unidos, que alcanzó con ello un objetivo que perseguía desde 1825, cuando envió sendas ofertas a México para su compra que fueron rechazadas de manera tangente. Aunque Estados Unidos no intervino directamente en el conflicto, sí que apoyó a los tejanos y dejó que voluntarios estadounidenses se integraran a sus filas. La relación entre México y Estados Unidos estaba degradando a un ritmo alarmante, y la anexión no fue sino el paso previo a una guerra que no tardaría en llegar. Hasta este momento, Estados Unidos había conseguido engrosar su territorio sin apenas haber disparado un mosquete desde la Guerra de Independencia, en su mayoría adquirido mediante pagos. La guerra contra México cambiaría esto y supondría el nacimiento de un Estados Unidos beligerante y militarista con sus vecinos. No obstante, James Polk había planteado un conflicto limitado. No quería una aniquilación mexicana, sino un conflicto que declarara lo justo e infligiera el daño suficiente para obligar a México a comprar la paz cediendo los territorios de Nuevo México y Alta California. En total, la guerra duraría aproximadamente 15 meses y aunque la resistencia mexicana fue rebelante en algunos enfrentamientos, lo cierto es que las victorias norteamericanas se sucedieron casi sin interrupción hasta el final. El ejército mexicano estaba a sus horas más bajas cuando Estados Unidos atacaron, y esto quedó demostrado en los campos de batalla. La estrategia estadounidense a nivel militar se basó en atacar en diversos frentes. La República de México no estaba preparada para la guerra y sus pobres fuerzas armadas no podían repeler todos los avances. El caos fue tal que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a llamar de nuevo al general Santa Anna, exiliado en Cuba desde la independencia de Texas. Para dirigir sus fuerzas, el ejército estadounidense lanzó 3 operaciones principales sobre Alta California, Nuevo México y continuando la ruta de Texas hacia la Ciudad de México, apoyadas por 2 campañas navales que se encargaron de tomar primero los puertos de Alta California y tiempo más tarde el puerto de Veracruz. Esta última propició el avance sobre la Ciudad de México, que culminó con la caída de la capital y la derrota final del país latinoamericano. Las fuerzas norteamericanas que lucharon sobre el terreno alcanzando los 30,000 hombres, aunque en total se alistaron 72,000 voluntarios. Ocupando puestos de oficialidad se encontraban personajes como Robert Lee,
Ulysses Grant, William Sherman, George Meade y un largo etcétera que serían después destacados comandantes de la Guerra de Secesión estadounidense. El primer enfrentamiento de la guerra se sucedió el día 8 de mayo cuando el contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Aunque ninguno de los dos contingentes sufrió en exceso, los mexicanos se retiraron del campo de batalla. La victoria estadounidense se debió básicamente a que su despliegue artillero fue mayor. Al día siguiente, ambos contingentes volvieron a enfrentarse en la resaca de La Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. Las bajas en esta ocasión fueron mayores. Taylor lamentó 45 muertos, mientras que los mexicanos cerca de 160. Con este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio en disputa y tomó la ciudad de Matamoros. A partir de aquí esperó refuerzos para continuar las operaciones del suelo mexicano. En junio, los mexicanos debieron enfrentarse a otro problema. En el territorio de Alta California comenzó una rebelión contra el poder central. La rebelión californiana fue iniciada por el topógrafo John Fremont, que adoptó la bandera con el oso y la estrella roja para el nuevo estado independiente. El ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y aunque lograron retrasar la pérdida del territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El comodoro Sloat se encargó de la toma de San Francisco y de la San Juan Bautista. Su proclama revelaba las intenciones de los estadounidenses. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron por el territorio y no paraban de hostigarles de su base. Sin embargo, entre el 19 y el 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santa Anna en la batalla de Churubusco. En 2 días de enfrentamiento, los asaltos estadounidenses contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se desmoronaran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados, incluidos a los desertores del ejército estadounidense, principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes católicos, el famoso batallón de San Patricio. La caballería de Scott persiguió a los que huían casi hasta las puertas de la Ciudad de México. En Molino del Rey y Chapultepec, el ejército de México luchó sus últimas 2 batallas de la guerra. La primera de ellas se dio el 8 de septiembre y fueron enfrentamientos con bajas notables para ambos bandos. La batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santa Anna de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con ayuda de un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas utilizando escaleras. A pesar de que fue realmente otro ataque frontal sin demasiado brillantez, la resistencia mexicana fue decayendo hasta que el día 14 de septiembre Santa Anna y sus tropas abandonaron el lugar. Ese mismo día el general de división Winfield Scott entraba triunfante en la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin.